No da de sí, no da abasto, está cargadísima de trabajo, es vicepresidenta, tiene que llevar todo lo de la economía en el gobierno de Sánchez, pero luego se tiene que ir el fin de semana a currarse su candidatura en Andalucía, en fin, absolutamente desbordada y achicharrada políticamente. Incluso hay gente que dice que Pedro Sánchez al final lo que es que se quite de en medio y la está cargando de trabajo para que se desborde de trabajo. Y además, para sin rival el Partido Popular y la reprueba. Esta tarde en el Senado van a votar, en el Senado, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular, una reprobación de María Jesús Montero, que ayer no fue a la sesión de control al Senado porque dijo que tenía que presidir el Consejo de Ministros, que era a las 9 de la mañana. Así que esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Esta mañana sí ha estado en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Han pasado 11 días desde que usted misma atacó uno de los principales pilares de nuestra democracia, la presunción de inocencia, y todavía no ha dimitido. Pero fíjese, si hay alguien a la que le interesa defender la presunción de inocencia, esa es usted, rodeada como está de tantos presuntos delincuentes por todos los lados. Pero claro, no se trata de un lapsus, no. Desprestigiar nuestro sistema judicial es la mejor defensa que ha encontrado Pedro Sánchez. Y usted lo que hace es ejecutarla obedientemente. ¿Qué más tiene que ocurrir para que usted dimita? No se encargan de nada y lo que hacen es confrontar con el presidente Sánchez o conmigo misma. Y por cierto, señor Bendodo, retire esa superioridad moral y el tono machista que utiliza cuando se dirige a mí. Puedo con la tarea que tengo, ya lo digo. Está nerviosa, Benjamín. Está muy nerviosa esta mujer, ¿eh? Está absolutamente Está sobrepasada, alterada. Primero por sus propios errores, ya lo comentábamos al inicio, ¿no? Sus propios errores, algunos de ellos un poco calculados incluso desde la Moncloa, como el ataque a las universidades. Eso más que un error, eso era una consigna, porque luego Ese es el motivo de la reprobación de esta tarde, lo que dijo, pero las eso es lo que dijo universidades, sobre la presunción de inocencia. sobre todo Eso la es de lo- presunción de inocencia, lo más y lo de las importante. universidades. En lo que explicó Pero el las partido- universidades creo que obedece a una estrategia del gobierno, porque luego vimos que el Consejo de Ministros posterior aprobó esta nueva regulación para las universidades privadas, entonces iba dentro de una estrategia. Lo que pasa es que esta señora es muy vehemente en sus declaraciones, no mide, no frena, no es, a veces yo creo, de verdad lo digo, creo que no es muy consciente de la repercusión de lo que dice, y dice auténticas barbaridades, ¿no? Lo que ha dicho de la universidad privada en 2 ocasiones son auténticas barbaridades. Pero lo verdaderamente grave, desde el punto de vista democrático y político, es poner en solfa la presunción de inocencia. Es que eso es una aberración que provocó, recordemos, la salida en tromba de todas las asociaciones judiciales, de todos los espectros ideológicos, de todas las asociaciones fiscales también, de todos los espectros ideológicos, e incluso una nota del Consejo General del Poder Judicial pidiendo responsabilidad en sus declaraciones, ¿no?, a la ministra, a la que no citaba, pero todo el mundo sabía que estaba siendo aludida, ¿no? Con lo cual, ha sido muy grave. Yo creo que en política, además, las cosas no se sustancian pidiendo disculpas de aquella manera, Claro. sino de otra, ¿no? Que yo creo que es dimitir. Si es que, mire usted está chicharrada y debería dimitir, pero la consigna del gobierno es no dimitir. Aquí no cae nadie, porque si cae Es que María Jesús claro. Montero, se le desmonta el chiringuito a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez podría estar un poquito cansado también de María Jesús Montero. Esto ya se está diciendo cada vez más, ¿eh? Ya cada vez más esto se lo está publicaba- diciendo y la está dejando achicharrarse ella solita en su propia Bueno, salsa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto Cuidado. lo publicaba, recordemos, hace una semana Ricardo Martín aquí en Es Diario, y decía que, bueno, que María Jesús Montero, si no consigue los presupuestos, como parece que finalmente no los consiguió, Sánchez estaría pensando en cómo prescindir de ella, ¿no? Como vicepresidente. Y dejarla que se y achicharre como- en Andalucía, como que se ministra. va a dar un Lo que batacazo. pasa que para poder prescindir de alguien, de un ministro en este caso, una vicepresidenta, primero hay que buscar el argumento para prescindir de ella, ¿no? Y parece que, bueno, que está sobrecargada, con exceso de trabajo, ¿no?, con sobreexceso de carga, y quizás ese sea el argumento o el motivo que está intentando diseñar Pedro Sánchez para justificar el que presenta finalmente de María Jesús Montero. Eso, insisto, es lo que dicen por ahí los rumores, lo que ha publicado, recordemos, Ricardo Martín aquí en Es Diario, que decía que le daba un ultimátum, por así decirlo, Sánchez a María Jesús Montero con el tema de los presupuestos. Finalmente no los consiguió,
veremos si es que ahora está, digamos, diseñando Sí, no, el argumento desde para el gobierno, poder justificar el cese de María Jesús Desde el Montero. gobierno y desde el PSOE han filtrado a algunos periodistas que está Claro. sobrepasada. Y no son filtraciones inocentes, son filtraciones interesadas probablemente para crear ese caldo de cultivo que pudiera ser que Sánchez esté barajando destituirla, dejarla solo en Andalucía, además con el argumento de, bueno, es que se tiene que dedicar a esa tierra tan importante, ¿no?, como Andalucía, y tiene que estar ahí en cuerpo y alma, entonces pues la mandamos allí para que se dedique al 100% Para que se a achicharre aquello allí y deje el Ministerio de Hacienda. Ahí Está- al calorcito de Andalucía, ahí que se Hubiera- goza en su propia salsa, ¿no? Sí, y Porque se va a dar un además batacazo, y eso también lo saben. tiene toda la pinta, desde luego, tiene toda la pinta. Lo que pasa es que yo creo que tanto María Jesús Montero en Andalucía como, por ejemplo, Óscar López en Madrid, lo que intentan y lo que empiezan a señalar las encuestas no es que vayan a ganar en sus comunidades autónomas donde se presentan, ni mucho menos, ¿no? Eso es impensable. Ahora, de repente, de una mayoría absoluta pasar a ganar tú las elecciones sería un vuelco que tendría que haber algo gordísimo, un cataclismo para que eso sucediera, ¿no? No tiene pinta. Yo creo que las encuestas lo que empiezan a apuntar es la estrategia de Pedro Sánchez, que es quitarle votos a Sumar y a Podemos, o sea, quitarle votos a la extrema izquierda. Y todas estas declaraciones de María Jesús Montero, yo soy la más feminista, ya más de yo sí te creo hermana, los espacios de impunidad que decía ella, que es un lenguaje propio de Podemos. Sus declaraciones contra la presunción de inocencia eran más propias de Irene Montero que de María Jesús Montero. Y Óscar López aquí con esa agresividad también, esos planteamientos muy extremos que hace, de llamar asesina a Ayuso, de colgarle 7.000 muertos a sus espaldas, que lo venía haciendo Podemos permanentemente. Yo creo que están asumiendo ese lenguaje para intentar salvar los muebles, que precisamente robándole votos a la extrema izquierda. Yo creo que esa es la estrategia. No piensan en ganar las elecciones, piensan en no hundirse del todo, con personajes muy agresivos, muy extremos, que le roben votos precisamente a otros personajes extremos que son pues Mónica García en Madrid, que son los de Podemos Andalucía, etcétera, ¿no? Pues sí, yo creo que esa es la estrategia en la que está Pedro Sánchez. Vamos no a ver tanto ahora ganar. la crisis total también entre Sumar y Podemos, las últimas novedades que tenemos con declaraciones de Pablo Iglesias, de la propia María Jesús Montero, de Irene Montero. Declaraciones que ponen de manifiesto que hay una guerra total con torpedos cruzados continuamente entre Sumar y Podemos. Pero por cierto, vamos a recordar por qué se la va a reprobar hoy a María Jesús Montero en el Senado. Esas declaraciones totalmente escandalosas en las que ponía en cuestión algo tan básico como es la presunción de inocencia en un Estado de Derecho, algo súper básico. Escuchen. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes? Javier, que haga un ejercicio que no estaba previsto, pero que es que le iba a pedir a Jorge Patón que ponga este mismo corte de María Jesús Montero, pero sin sonido. Vamos para fijarnos un momento en su lenguaje no verbal, ¿no? En el lenguaje corporal. Ahí lo tenemos. La barbilla alta, de desafío, ¿sabes? Es como un tono altivo, absolutamente altivo, lo cual no es un lapsus, quiero decir, es que esta señora dijo lo que dijo absolutamente a conciencia de lo que estaba diciendo. Luego dijo, bueno, es que yo no soy jurista. Bueno, pues no es jurista, no abra la boca, ¿sabes? No abra la boca, tampoco es economista y es ministra de Hacienda, ¿sabes? Si es por eso, desde luego, que se vaya otra vez al hospital a su plaza, que no sé si la tiene en Andalucía. Que luego ella arrimó al asco a su sardina y dijo Sí. que es que la criticaban por el acento. No era por el acento, era por esto, por la actitud no verbal que dicen, ¿no? Cuando ese mentón levantado, esa actitud desafiante. yo creo Esto que es el lo que problema- dijo, que era un insigno de prepotencia, no el acento. Al final ella lo manipuló todo. Bueno, a ver, yo lo que creo es que no son conscientes en muchos casos que son ministros o ministras, o vicepresidentes o vicepresidentas, y la institucionalidad que requiere su cargo y, en fin, la responsabilidad que tiene sobre sus palabras, ¿no? Lo digo porque estamos viendo constantemente, ya no solamente a María Jesús Montero, sino que declaraciones de ministros
que no se corresponde con su cargo. Y que creo que eso es lo más preocupante, ¿no? En fin, bueno, yo creo que esas palabras son del todo irresponsables, pero propias de una persona, como decía antes Benjamín, muy vehemente, Claro. que no se da cuenta Sí. de la responsabilidad que tiene y no se da cuenta de la repercusión Precisamente que pueden llegar a tener, su vehemencia pueden fue llegar la a que tener la sus upó, palabras. De verdad, no creo que en este caso haya sido, como se dice, bueno, una estrategia para tal, no sé qué. Yo creo que simplemente María Jesús Montero es una persona tan vehemente que no es consciente de la responsabilidad que tiene como vicepresidente, como ministra, y no es consciente, Pues entonces no puede de, la, serlo. y no es consciente de la repercusión que tienen sus palabras. Yo de verdad creo que este es el... Pero ese- luego ese- ella ese es entonces, el- ¿pero por la qué, clave del por asunto. qué lo ha dicho? ¿Ha sido un error? ¿Es que no es jurista? Entonces no tiene ni idea de lo que Lo he dice dicho porque y da la razón cree- a los que cree dicen que es una todavía- ignorante? Bueno, a ver, ¿Por qué? ¿Por estas qué? Estas palabras, si no fuera vicepresidenta, se circunscribirían al ámbito político, meramente político, de que está haciendo un mitin político. Y sería de una que- barbaridad. Bueno, sí, pero no sería tan... Pero no tendría pero tendría la la- repercusión que claro, viene tenido. evidentemente. Pero eso es a lo que voy. Eso es lo que voy. Es decir, si no ¿Pero fuera por qué las dice? si no fuera vicepresidenta o no fuera miembro del gobierno, pues oye, mira, se comentarían, pasaría de largo y en 2 horas se terminaría el asunto. Pero es que es ministra, es vicepresidenta y no se lo creen. O sea, ¿Pero por qué no lo son dice, Hugo? conscientes. Lo dice porque sabe perfectamente lo que está diciendo. ¿sabe? Bueno, eso ya no lo quiere sé, ser, no estoy en quiere su ser cabeza, la más Benjamín. feminista de todas las feministas. Quiere ser la que más a la izquierda está de toda la izquierda. No sé. Quiere suplantar el papel de Irene Montero. Es que esta frase, en serio, esta frase, tú la pones ahí, en la calle, la escribes. La presunción de inocencia no puede estar por encima del testimonio Es de una brutal, mujer joven. es brutal. Y se lo Eso- pones eso- así a la eso gente. exigiría una división ¿Quién también. ha ¿De dicho verdad? esto? ¿Irene Montero o María Jesús Montero? Bueno, Yo estoy ya. seguro que sí. Pero- No tiene trascendencia pública, quiero decir, sí, ya sabemos todos que lo ha dicho ella, pero antes de que lo sepamos, tú le dices a la gente, ¿quién ha dicho esta frase? No sé si Irene Montero llegaría a tanto. Y te dice, que eso es muy gordo. lo el que 90% te dirías ya, Pero a ver. pero estarás conmigo que le pega mucho más a Irene Montero, ¿no? Que sí, que ha que dicho sí. muchísimas Vale. barbaridades de este tipo, que a María Pero de Jesús verdad, Montero, una persona del Partido Socialista y del pero Gobierno. de verdad creéis que María Jesús Montero está en contra de un principio básico del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. Pues en De determinados... verdad, en yo lo que determinados creo- Irene yo lo creo- Montero, yo- en determinados casos sí. Y María Jesús Montero. A ver, Hombre, Hugo, pero aquí- vamos a ver, la presunción de inocencia es que es un principio básico, Ya, columna pero- vertebral, rector pero esto de es cualquier lo que hay. estado, Pero de yo sí, cualquier estado a de ver, derecho, pero hombre. yo sí Esto te es lo que creo hay, hermana, es, Bueno, es decirle no a la presunción pero me de refiero, inocencia. yo lo que sí creo, te creo hermana, claro. yo lo que creo aquí, el principal problema es que no son conscientes de la responsabilidad que conlleva el cargo que ocupan. Y yo creo que es Que no, hombre, que oye, sí. que es una crítica importante la que estoy haciendo. me Yo creo que es refiero. una estrategia. Yo creo que es la principal. el principal A ver, problema. si es porque no es jurista y es una ignorante, no puede hablar ni puede ser vicepresidenta Como del... política, sí. No puede ser Como vicepresidenta política, sí. del gobierno. Como Me parece política, una un mitin, irresponsabilidad tener una ignorante que no es jurista y se atreve a hablar de estos asuntos, ¿no? Con la repercusión que esto tiene. Si lo hace como estrategia política, me parece exactamente igual de barbaridad y por lo tanto debería también dimitir. Es que no Si hay. fuera estrategia, no para hubieran mí, pedido perdón, Todos hubieran- los caminos. no hubieran rectificado. No, es que el gobierno lo ha hecho rectificar. Bueno, pues por eso mismo te digo. Claro, entonces, porque no esta creo, es no su creo que sea estrategia, una su estrategia. Yo creo que fue una equivocación. A ver, esta ha ido a Andalucía, esta señora ha ido a Andalucía para, como digo, robarle votos, yo creo, a la extrema izquierda y plantarle cara a Juanma Moreno, o por lo menos salvar los muebles del Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Que están muy comprometidos. Y su estrategia allí, pues es ser más de izquierdas que nadie, más feminista que nadie. Entonces dice cosas verdaderamente irresponsables que pertenecen más al ámbito de la extrema izquierda, del yo sí te creo hermana y de todo este discurso, que en teoría al Partido Socialista. Ella lo hace propio y creo que forma parte de una estrategia. Y si lo hace por estrategia es una irresponsabilidad brutal y si lo hace por desconocimiento y por ignorancia es también un fallo imperdonable que le conduce en ambos casos al mismo destino, que es, a mi juicio, su dimisión. Yo creo que no está en condiciones de ser vicepresidenta del gobierno, porque es muy irresponsable. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón Unirme, al lado de Suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, Noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, Cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, Líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV.
Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.